Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos, porque aquí estamos un grupo de tus hijos en áreas remotas, en tus horas sagradas, queriendo estar conectados contigo. Reconociendo en esta tarde, Padre, que necesitamos tu carácter impregnado en nosotros. Es por eso que sacamos cada sábado en la tarde para estudiar tu palabra, meditar en ella y permitir, Padre, que tu palabra transforme nuestras vidas. Danos esperanza, danos salud. Te queremos pedir por cada necesidad que está teniendo tu pueblo, en especial aquellos que están siendo afectados por esta enfermedad de COVID. Estamos muchos hermanos siendo afectados de salud y te pido por la recuperación de cada uno de ellos. Y aquellos que no hemos sido afectados, te sigo pidiendo inmunidad. Permite, Padre, que en esta tarde, como cada sábado, seas tú el invitado de honor en nuestros hogares. Que al este tema ser transmitido, podamos sentir que a través de tu palabra estamos siendo bendecidos por ella. Si hay ciertas áreas en nuestras vidas que necesitamos ser cambiadas, que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude a cambiar en esos aspectos. Queremos estar listos para verte venir en gloria. Permite, Padre, que en nuestros hogares esto pueda ser una realidad. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos muy contentos en esta tarde de que cada uno de ustedes estén conectados. Estamos estudiando hoy el capítulo 48, los progresos de la reforma. Estuvimos la semana pasada un tema bastante interesante, los comienzos del ministerio de Martín Lutero, de cómo Martín Lutero, al entrar en contacto, al estudiar la palabra de Dios, se dio cuenta que no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Interesante ese tema de la semana pasada, que da hincapié a cómo Martín Lutero vio la necesidad de que la palabra de Dios pudiera estar al alcance, no solo en un idioma, comenzó a traducirla al inglés y así pudo abarcar en el área de Inglaterra. Y vemos que muchas personas que comenzaron a tener la palabra de Dios accesibles a ellos, comenzaron a darse cuenta que la iglesia se había apartado de lo que decía la palabra de Dios y que estaban siguiendo más supersticiones, tradiciones y costumbres, y no así dice Jehová. Y cuando las personas comenzaron a estudiar la palabra de Dios, quisieron comenzar a realizar cambios en sus vidas.
Y muchas veces en nuestros tiempos nosotros no podemos ver cambios en nuestras vidas, porque al igual que hubo un tiempo en la Edad Media, en el tiempo oscuro, donde la palabra de Dios no estaba al alcance de muchos, hoy la Biblia está al alcance de todos, pero no todos sacamos el tiempo para estudiarla. Y estamos repitiendo esos tiempos, cayendo en tradiciones y costumbres que pensamos que son aprobadas por Dios, pero Dios en su palabra continúa rechazando esas acciones. Y vemos que cuando Lutero comenzó a tomar el apogeo, los líderes religiosos comenzaron a decirle al Papa que tenían que deshacerse de él, tenía que ponerle un freno. Y ahí es donde comienza el capítulo de lo que estamos estudiando en esta tarde, donde se nos habla que subió al imperio un nuevo emperador. Fue Carlos V, que había ascendido al trono de Alemania. Y comenzaron ellos a decir que tenían que ponerle un pare a la reforma de Lutero. Entonces, dice, ¿quién intervino y de qué modo intervino para evitar esto? Dice, el elector de Sajonia, a quien Carlos en gran medida le debía su corona, le suplicó que no le diera ningún paso hasta conceder a Lutero la oportunidad de comparecer ante una audiencia. Vemos que los líderes religiosos estaban pidiendo que eliminaran, que descartaran a Lutero, y viene esta persona a interceder por él y dice, no intervengas con él hasta que tú no le des a él la oportunidad de él defender su punto. Permítele tener una audiencia ante todos los líderes y magistrados y que él defienda su punto. Entonces, ante ese magistrado, nosotros podemos tomar la decisión en cuanto a qué se va a hacer con él. Entonces, ¿qué le había prometido Carlos a Lutero si comparecía ante el emperador? Porque le estaban diciendo a Lutero, no vayas ahí, porque si tú vas, tu vida va a correr peligro. Y el emperador le dijo, la atención de todos los partidos se dirigió entonces a la asamblea de los estados alemanes, donde fue convocada en Worms poco después de la ascensión de Carlos al trono imperial. Había importantes asuntos e intereses políticos que considerar en ese concilio nacional, pero parecía de poca importancia al compararlos con la causa del monje de Wittenberg. Previamente, Carlos había ordenado al elector que trajera a Lutero con él, asegurándole que el reformador sería protegido de toda violencia y que se le permitiría conversar libremente con una persona competente para discutir los asuntos convertidos. Le dijeron, puedes ir a esta asamblea y te prometemos que tu vida no va a coger peligro, te vamos a proteger para que tú puedas defender tu punto. Ahora, a Lutero, cuando le dijeron esto, le vinieron muchos sentimientos. Entre ellos, dice que Lutero estaba ansioso porque él sí quería comparecer ante el emperador. Ahora, pregunta que les quiero hacer, si ustedes quieren opinar, en cuanto a por qué ustedes piensan que Lutero en realidad quería comparecer ante el emperador. Sabemos que su vida podía haber corrido peligro, pero aún así él quería ir. ¿Por qué ustedes piensan que él quería ir? A compadecer, a testificar lo que él estaba predicando. ¿Daimí? Estamos aqui com Edmar e Joe e Daime. Eu imagino que seria para exponer a verdade e testificar delante de las autoridades. Interesante ese punto. Quería decir la verdad, pero ¿piensan ustedes que si hubiese sido ustedes en la posición de Lutero, que sabe que ahora tu vida corre de peligro y te dice, no, si vas ante los líderes, te vamos a dar la oportunidad que te exponga? ¿Qué hubiese venido a tu mente? ¿Pensarías que te están tratando de engañarte? A ver. ¿Pensarían ustedes que tal vez lo estaban tratando de engañar para que compareciera y allí darle muerte? Sí, es posible, sí.
pero aún así dice que él deseaba ir. Y esto es lo importante que quiero comenzar a que estudiemos en esta lección, porque muchas veces parecerá que el enemigo tiene la ventaja. Parece que estamos por perder, pero Lutero en este preciso momento, en el punto espiritual que se encontraba, la vida de él no era de suma importancia, sino que lo que era importante para él era dar a conocer la verdad que por muchos años había sido ocultada. Y era que el evangelio de Dios había sido enterrado y las costumbres y el paganismo había entrado en la iglesia, y él quería traer esa luz nuevamente al mundo. Y qué mejor lugar que estando ante todos los líderes de muchas naciones que iba a estar congregada en ese punto. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que muchas veces nosotros vamos a estar en situaciones donde podemos dar testimonio de una verdad que está siendo enterrada, que muchas veces no están siendo predicadas aún en nuestras iglesias, que las conocemos y las damos por sentadas, pero ya no las hablamos más. Y muchas veces por el temor a que ¿qué dirán los hermanos? Pensarán que soy un fanático, o ya las personas no creen esto, y muchas veces preferimos callar porque pensamos que vamos a lastimarlo, ofenderlo, a herir a alguien. Mas Lutero sabía que la verdad necesitaba ser predicada. Y mi querido hermano, en esta tarde te quiero recordar que la verdad necesita ser predicada. Dios nos ha llamado a ti y a mí a ser atalayas. El mensaje de los tres ángeles se tienen que predicar. Es algo que ya casi no se escucha. Y cuando terminemos estos próximos 2 capítulos, vamos a estar hablando de los mensajes de cada uno de los ángeles que están en estos capítulos. Ya le estoy dando un anticipo de lo que viene, porque es sumamente importante que nosotros entendamos el mensaje que tenemos y que tenemos que continuar predicándolo. Hoy más que nunca, este mensaje necesita ser predicado. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Lutero que Dios, por la cual tenía que ir allí a hablar? Mira lo que él dice. Dice, los amigos de Lutero estaban aterrorizados y confundidos. Conocedores de los prejuicios y la enemistad que había contra Lutero, ellos temían que su salvoconducto no fuese respetado y le rogaron que no pusiese en peligro su vida. Le dijeron a Lutero, no vayas para allá. Te están haciendo una trampa, te van a matar. Y cuando a los seguidores de Lutero lo estaban amonestando a que desistiera de ir a ese lugar, miren las palabras de Lutero. Me puse a leerlo y me encantó. Dice, los católicos no desean que vayan a Worms. Por el contrario, quieren mi condenación y mi muerte. Él dice, yo sé que ellos quieren que yo no vaya, porque si voy me van a matar. Pero a mí no me importa, él dijo. No oren por mí, sino por la palabra de Dios. Él dice, olvídense de estar orándose por mí. Oren para que este evangelio, este libro, pueda ser leído por otros, pueda llegar a las manos de otros. Entonces dice, Lutero finalmente compareció ante el concilio. Pero antes de ir ante el concilio, quiero decirte eso. Lutero estaba dispuesto a dar su vida para que la palabra de Dios llegara a nuestras manos. ¿Qué representa para ti hoy la palabra de Dios? ¿Es solo un libro de cuentos, un libro de historia? ¿Qué representa para ti ese libro? Muchas personas estuvieron dispuestas a dar su vida para que la palabra de Dios se mantuviera vigente, se mantuviera viva. Para ellos tuvieron un significado de suma importancia el conocimiento que había en esos libros. Tan importante que era mejor que ellos murieran, pero que ese libro llegara a tus manos. Hoy en día ese libro está en tus manos. ¿Qué representa en tu hogar ese libro? Ahora te cambié la pregunta. Primero te estaba preguntando qué significa para ti. Tal vez para ti tiene un significado importante, pero para tu hogar, ¿qué representa ese libro? Interesante esa pregunta que les hago, porque muchas veces vienen adversidades, vienen problemas. ¿Y cuál es la fuente a donde nosotros buscamos nuestras soluciones? ¿Las buscamos en la palabra de Dios
O le vamos a decir, hermano Edwin, ¿qué usted piensa? O al pastor, el pastor, ¿qué usted piensa? O a tal persona que pensamos que es conocimiento, ¿y usted qué piensa? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestros hogares? Cuando nuestros hijos ven la Biblia, ¿qué representa ese libro para ellos? ¿Qué nuestros hijos han visto que representa la palabra de Dios para papi y mami? Nuestros hijos han visto que la palabra de Dios tiene alguna importancia para nosotros, para que cuando venga la aflicción, el dolor, tenga algún significado para ellos. Es más, le voy a decir más. He visto familias donde hay padres que sí estudian la palabra de Dios, pero se van a un sitio, se encierran y la estudian solito. Y sus hijos lo único que piensan es que papi está trabajando o haciendo algo, pero nunca han visto a su papá qué cosa, leyendo la Biblia. Entonces le dicen a sus hijos, pero mira, tiene que sacar tiempo a estudiar la palabra de Dios, pero sus hijos nunca lo han ¿qué? No han visto a ellos que leerla. No podemos pedirle a nuestros hijos que hagan algo que ellos no ven que nosotros hagamos. Si nuestros hijos no ven que nosotros oramos, no podemos esperar que ellos van a querer a orar. Si nuestros hijos no ven que nosotros sacamos tiempo para estudiar la Biblia, no podemos esperar que ellos van a sacar tiempo para estudiar la Biblia. Si nuestros hijos ven que nosotros no estudiamos la lección, ¿cómo esperamos que ellos lleguen a la iglesia y hayan estudiado qué cosa? La lección. Nuestros hijos tienen que ver lo que es importante para nosotros para que se pueda convertir importantes para ellos. Ellos tienen que ver cómo la Biblia ha impactado nuestras vidas para que pueda de esa manera impactar la vida de ellos. Interesante ese otro punto. Vemos que Lutero les dijo a ellos, no oren por mí, sino por la palabra de Dios. Él entendía que era de suma importancia que el evangelio necesitaba ser predicado, necesitaba ser esparcido. Y dice que Lutero finalmente compareció ante el concilio. ¿Y quiénes componían normalmente el concilio? A ver, ¿quiénes eran mayormente los que compadecían ante el concilio donde iba a estar Lutero? ¿Qué tipo de personas iban a estar allí? ¿Ustedes piensan quiénes estaban allí ante el concilio? ¿Qué personas componían el concilio? Al que fue Lutero. Yo imagino que los que querían matar él. Interesante. ¿Estaban allí los que querían matarlo? ¿Ustedes piensan que iban a estar allí un agricultor refutando la palabra de Dios con él? Los líderes religiosos. Habían líderes religiosos. Miren, es interesante. Este concilio, normalmente cuando hemos estudiado la palabra de Dios y los profetas, aún Dios mismo se llevaba al concilio, estaba normalmente por todos los líderes de la iglesia, ¿verdad? El concilio normalmente se destacaban por los líderes de la iglesia. Como nuestra iglesia, nosotros, si alguien te lleva a la junta, cuando tú estás delante de la junta, tú estás delante de los directores de cada departamento. Pero lo curioso de todo esto era que en el concilio donde se llevó a Lutero, no solo estaban los líderes religiosos, más aquellos que querían eliminarlo de la iglesia católica, sino que también estaban los emperadores, los políticos, todos estaban en esa reunión porque en ese concilio se iban a tratar. En este momento vemos que hubo un periodo donde la iglesia y el Estado estuvieron unidos, donde la iglesia tenía control sobre el poder del Estado. Interesante ese punto. Y en el principio de que llevaron a Martín Lutero, dice, por fin Lutero compareció ante el concilio. El emperador estaba en su trono, rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Allí habían profesionales, todos los que podían tener acceso a estar delante del emperador. Dice, ningún hombre
había comparecido ante una asamblea tan importante como aquella a la cual compareció Martín Lutero para responder su fe. Nunca antes en una asamblea de ese tipo de que se organizaba se discutía algo religioso. No había, todo lo que se discutía era asuntos políticos donde la iglesia tenía el poder de tomar esas decisiones. Y esta era la primera vez que en una asamblea se traía a alguien para proteger su punto religioso. Imagínense, Lutero necesitaba, él sentía que él tenía que estar allí delante de esos líderes. Y pregunta que yo los hago, ¿por qué Lutero sentía que tenía que hablar delante de ese público? Ya sabemos que estaban los emperadores, los líderes de la iglesia, gente importante de todo ese país. ¿Por qué ustedes pensaban que Lutero sentía la necesidad de que tenía que hablarle a ellos cuando la posibilidad era que ninguno de ellos iban a aceptar lo que él iba a decir? Pero aún así él sentía el compromiso. ¿Por qué ustedes piensan que Lutero tenía ese sentir? A ver. Ay, hoy están tímidos mis hermanos. Yo le voy a decir. Dice aquí, mira, dice la mera presencia del reformador en una ocasión era una victoria incontestable de la verdad. El hecho de que un hombre a quien el Papa mismo había condenado fuera juzgado por otro tribunal era virtualmente una negación de la suprema autoridad del pontícipe. El pontícipe lo declaró para que lo mataran, pero ahora él estaba siendo juzgado por otra persona. En otro lugar le estaba dejando saber que el pontícipe, el Papa, no tenía potestad sobre él. Y dice que el reformador, puesto en entredicho a quien el Papa había prohibido que se relacionara con otros seres humanos, recibió ahora seguridad de protección y se le concedió una audiencia ante los más altos dignatarios de toda la nación. Roma le había ordenado a Lutero guardar silencio, pero estaba a punto de hablar en presencia de miles de personas procedentes de todas las partes de la cristiandad. Con calma y espíritu pacífico, pero con un valor inmenso y noble, se puso de pie como testigo de Dios entre los grandes de la tierra. La misma razón por la cual el apóstol tenía que ir a predicar a la Roma, ¿se acuerda? Que se le cae el barco y todo, y él decía, no, yo tengo que ir ante Roma, porque en Roma estaba la gente de todas las naciones, y cuando él predicaba ahí a las personas que el mensaje le llegara, ese iba a ser motivo para que las otras naciones conocieran la historia de Jesús. Lutero entendía que ante ese público, si había alguien que la palabra de Dios tocara su corazón, iba a ser más que suficiente para que el evangelio se pudiera esparcir. Mis queridos hermanos, delante de qué público tú y yo estamos dispuestos a dar testimonio de Jesucristo. Interesante ese punto. Tú sabes que en cada lugar que tú y yo trabajamos, estudiamos, estamos rodeados, estamos aquí en los Estados Unidos, estamos rodeados de distintas culturas, de distintas creencias. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de testificar del verdadero Dios. Y a una persona que nosotros podamos llegarle con este mensaje es a una familia, a una nación que podemos compartirle el mensaje de Dios. Interesante ese punto. No podemos disminuir a la persona a la que podemos compartirle este mensaje. ¿Cómo se describe la forma en que se dirigió ante estos líderes? Dice, Lutero formuló sus respuestas con un tono de voz respetuoso y humilde, sin manifestaciones de violencia o pasión. Sus modales eran discretos y respetuosos. No obstante, lo cual manifestó una confianza y un gozo que se sorprendieran a la asamblea. Ahora, ya les conté cómo él habló a los líderes. Él habló con respeto, calmado, mostrándole la verdad. Pregunta que yo les hago. ¿Las personas que estaban en la asamblea conocían la verdad? ¿Sí o no?
Las personas, los reyes y todo que estaban allí, esas personas conocían la verdad. Yo creo que sí. Acá pensamos que sí. Ahora, interesante este punto. Miren por dónde voy a ir. Nosotros los adventistas del séptimo día, y estamos hablando en forma de iglesia, si hay algo de que nos enorgullecemos, es porque tenemos qué cosa. Decimos que tenemos qué cosa. A ver, ¿qué tenemos la iglesia adventista? La verdad. Ahí está. Muy bien. Decimos que tenemos la verdad. Es más, yo lo creo. Pero no porque nosotros la tengamos, significa que tenemos que hacer sentir mal a aquellos que no la no la tienen, que tenemos que ofender o herir a aquellos que no la tienen. Martín Lutero entendió, estudiando la palabra de Dios, se dio cuenta que los líderes religiosos introdujeron el paganismo, formas de obtener la salvación que no había sido lo que Dios había establecido, que somos salvos por la fe y no por las obras. Y ahora Martín Lutero quería mostrarle a la asamblea y a todos los líderes que todas las enseñanzas que habían enseñado, que habían practicado, que habían aceptado como verdaderas, eran falsas. Y aunque Lutero tenía de qué jactarse porque había conocido la verdad, fue allí como un manso a presentarla con la única intención de ayudarlos a ellos a comprender una verdad que podía darle la salvación. No con la intención de hacerlos ver que ellos estaban mal, sino con la intención de salvarlos. Y muchas veces aquí es donde yo quiero dejarles saber, cuando nosotros estamos con nuestros hermanos católicos, pentecostal, testigos de Jehová y la lista de iglesias que existen, nosotros conocemos la verdad, pero no hemos sido llamados a herir a los demás con esa verdad. Hemos sido llamados a restaurar, a sanar, a edificar con nuestra verdad. Interesante ese punto. Y Martín Lutero estaba haciendo un ejemplo de esa verdad, de cómo debe ser predicadas en nuestras iglesias, no con la intención de herir y echar a aquellos que no sigan esta verdad, sino de enseñarle que hay un Dios que murió en la cruz para darnos una segunda oportunidad. Interesante ese punto. Y dice aquí, ahora, ¿qué pasó con aquellos que Lutero estaba hablándole la verdad y decidieron que no importa lo que Lutero diga, yo no le voy a creer? Ustedes se han dado cuenta así de que hay ciertos hermanos que van y dicen, a mí no me van, ¿cuál es la expresión que se usa? A mí no me van a wash my brain, no me van a lavar el cerebro, ¿verdad? ¿Han escuchado ese término? Yo voy a ir a esta iglesia y ellos van a brainwash me, ¿verdad? Como que me van a lavar el cerebro. Yo no me voy a dejar, no importa lo que digan, yo no voy a permitir que sus palabras cambien mi forma de ser. Yo no voy a permitir que las palabras de ellos cambien mi forma de actuar, de hablar, de vestir. Yo no voy a permitir eso. Y hubieron muchas personas que estaban en esa asamblea que tenían esa actitud. Y pregunta que yo hago, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud? ¿Qué pasa en nuestras vidas espirituales cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud? Que vamos a la palabra de Dios y diga, no importa lo que yo lea, aunque me diga que estoy mal, no voy a cambiar. ¿Qué crea ese tipo de espíritu en nosotros si tenemos ese tipo de espíritu? ¿Qué ustedes piensan? No crecemos espiritualmente. No crecemos. ¿Qué más? ¿Qué pasa con ese tipo de espíritu que tenemos? Espíritu de egoísmo. Crea egoísmo también, no crecemos. ¿Qué más? ¿Hemos visto ese tipo de espíritu en nuestros tiempos? ¿Lo hemos visto en nuestras iglesias? Mira lo que dice aquí. Dice, los que decididamente cerraron los ojos a la luz y decidieron no dejarse convencer por la verdad, se enfurecieron ante el poder de las palabras de Lutero. Vieron que habían personas que estaban allí que por haber prestado atención y oído a las palabras de Lutero, comenzaron a aceptar ese mensaje.
Cuando Lutero terminó de hablar, dice la sierva de Dios, dice, cuando terminó de hablar, el vocero de la dieta dijo con ira: no has contestado la pregunta que se te formuló. Se te ordena darle una respuesta clara y precisa. Le habían hecho una pregunta a Lutero y Lutero, en vez de contestar la pregunta, comenzó a predicarles de las verdades que había aprendido cuando comenzó a estudiar la palabra de Dios. Se molestaron con él y dijeron: déjate de estar hablando y lo único que queremos es que conteste la pregunta que se te hizo al principio, que no has contestado. Si no sabían cuál es la pregunta, yo se la voy a decir. Le preguntaron a Lutero: ¿quieres retractarte, sí o no? Le estaban dando la oportunidad a Lutero de, ante todo el concilio, decir: ¿sabe qué? Estoy equivocado. No debía haber predicado de eso, no debía hablar de las 95 tesis, nada de eso. Le estaban pidiendo que se retractara y viviera, o que no se retractara y muriera. Interesante. No sé si alguno de ustedes han estado en una situación similar, pero déjenme decirles que el tiempo está cerca cuando esa misma pregunta va a ser hecha a cada uno de nosotros de forma individual. Le va a preguntar al hermano Eli, a Eneida y a cada uno de los que estamos conectados: ¿te retractas o no? Y tenemos que tomar una decisión. Solo puedes ofrecer una respuesta. En el ámbito espiritual vemos que muchos han preferido, para salvar su vida, retractarse. Y han habido un grupo pequeño que han preferido dar su vida por lo que han creído. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo está tu espiritualidad? Si tuvieras que contestarle esa pregunta hoy. Yo quiero que mires dentro de tu corazón y yo quiero que tú mires si en tu casa está tu esposa, mírala. Si está tu esposo, míralo, dale una miradita. Si están tus hijos, míralos. Porque tal vez se te va a hacer esa pregunta y se te va a pedir que si tú no te retractas, a esos seres que acabas de mirar, ellos son los que van a morir. Pero aún así tú tienes que ofrecerle una respuesta. Y aunque hoy tal vez tú dices: bueno, si es mi vida, no me importa, yo la doy. Pero tal vez si la pregunta, tu respuesta, le costara la vida a tu ser amado, ¿la respuesta hoy seguiría siendo la misma? ¿O cambiaría porque desea salvar a ese ser amado? Interesante ese punto. Y yo oro para que ninguno de nosotros estemos delante de esa pregunta. Pero si creemos en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que los tiempos se están cumpliendo como la palabra de Dios lo dice, sabemos que el tiempo de fin es ahora. Y que no va a pasar mucho cuando esa pregunta será hecha delante de cada uno de nosotros. ¿Te retractas o no? ¿Te retractas o no? ¿Te mantienes firmes o no? Para muchos se va a hacer fácil retractarse porque todo su evangelio han vivido huyéndolo, tratando de salvar su vida. Pero la Biblia dice que aquel que quiere salvar su vida terminará ¿qué? Perdiéndola. Pero el que diere su vida por Cristo, ese la salvará. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver si creemos lo que dice la palabra de Dios o no. En esa decisión que tú y yo tenemos que contestar, determinará lo que tú crees, lo que has aceptado toda tu vida. Y no importa que llevas 20, 50, 30 años en la iglesia, si cuando se haga esa pregunta te retractares, es porque nunca fuiste. Solo asististe a la iglesia, pero nunca fuiste parte de Dios, del grupo de Dios. Pero si tu respuesta es: no me retracto, siempre has sido y siempre seguirás siendo un discípulo de Jesús.
De tu respuesta depende quién en realidad tú eres. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que dio Lutero? Dice aquí el escrito bien maravilloso. Dice, el reformador contestó, puesto que vuestra majestad serenísima y vuestra alteza suprema requieren de mí una respuesta clara, sencilla y precisa, os voy a dar una, que es esta: no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que con frecuencia ellos han errado y se han contradicho mutuamente, a menos, por supuesto, que se me convenza mediante el testimonio de la Escritura o por medio de un razonamiento claro, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que yo he citado de aquí, y a menos que de este modo se ate mi conocimiento a la palabra de Dios, no quiero ni puedo retractarme, porque no es prudente que un cristiano hable en contra de su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. Así terminó el discurso. Dijo, no puedo, mis queridos hermanos, retractarme, porque el concilio estaba pidiéndole a él que negara su fe, que estaba arraigada a la palabra de Dios. ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta si nos hubiesen preguntado hoy? Esa quiero que se la contesten ustedes. ¿Cuál hubiese sido tus respuestas? Dice, de esa manera, este justo se mantuvo sobre el seguro fundamento que era la palabra de Dios. La luz del cielo estaba, dice ahí, iluminando su rostro. La grandeza y la pureza de su carácter, su paz y su alegría de corazón eran evidentes para todos mientras él daba testimonio contra el poder del error y en favor de la superioridad de la fe que vence al mundo. Se mantuvo como una roca mientras las poderosas olas del poder mundanal lo azotaban. La sencilla fuerza de sus palabras, su impavidez, su mirada serena y elocuente y la inalterable determinación manifestada en cada palabra y en cada acto produjeron una profunda impresión en la asamblea. Era evidente, mis queridos hermanos, que no se le podía obligar ni mediante promesas de amenaza o a someterse a las órdenes de Roma. ¿Quién estuvo dirigiendo el discurso de Lutero, mis queridos hermanos? ¿Quién piensas tú que estaba detrás de las palabras de Lutero? ¿Quién estaba diciéndole a Lutero que contestara de esa manera? ¿Quién piensas tú que era que estaba dirigiendo las palabras de Lutero? El Espíritu Santo. Alabado sea Dios, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo. Y gracias, Eneida, que me mencionaste eso, porque mis queridos hermanos, para el tiempo del fin, quien único puede motivarnos a contestar de la misma manera es el mismo Espíritu Santo que motivó a Lutero. El mismo Espíritu Santo que motivó a Esteban, se ha peleado. El mismo Espíritu Santo que estuvo con cada discípulo que fue mártir, mis queridos hermanos, dándole fortaleza en el momento de la adversidad y de la muerte para permanecer fieles a Dios. Ese es el mismo Espíritu Santo que necesitamos tú y yo hoy, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue la reacción de los presentes a escuchar las palabras? Dice, Cristo habló por medio del testimonio de Lutero, con el poder y una majestad tales que en ese momento inspiraron tanto amigos como a los enemigos con un sentimiento de reverencia y admiración. Los que lo deseaban muerto comenzaron a admirarlo. Y dice, el Espíritu de Dios estuvo presente en ese concilio e impresionó los corazones de los dignatarios del imperio.
Varios príncipes allí, mientras estaba en el concilio, reconocieron abiertamente la justicia de la causa de Lutero. Muchos se convencieron en ese mismo día de la verdad, pero en algunos las impresiones recibidas no fueron duraderas. Hubo otros que en ese momento no manifestaron sus convicciones, pero después de ellos ir y escudriñar ellos mismos la palabra de Dios, se pusieron osadamente de parte de la reforma. Ahora, ¿qué hubiese pasado con Lutero, la reforma y nosotros hoy si Lutero hubiese cedido a un solo de esos puntos? ¿Qué hubiese pasado con Lutero si hubiese decidido retractar su fe en ese día? ¿Qué hubiese pasado con la reforma, esa gente que estaban siguiendo a Lutero, si Lutero se hubiese retractado ese día? ¿Y qué hubiese pasado tal vez con nosotros hoy si Lutero se hubiese retractado en ese concilio? ¿Qué ustedes piensan que hubiese pasado? El hecho de que él se hubiese retractado en ese momento, ¿qué le hubiese pasado a Lutero y a los seguidores? ¿Qué ustedes piensan? Hubieran retractado ellos también, porque pues al ver que a quien seguían, ¿verdad? No se mantuvo en la fe que profesaba, entonces hubieran flaqueado tal vez ellos. Interesante ese punto. Entonces, Neida, quiero que te mantenga el micrófono. Te quiero hacer esta pregunta entonces. ¿Piensas tú que si en algún momento nosotros nos retractamos, puede ser la causa para que otros también se retracten? Aunque no debe ser, sí, porque es como yo guiar a mis hijos toda la vida en el camino del Señor, y al final del camino yo venga y diga, ay no, pues yo me retracto, mis hijos me están viendo como un ejemplo, y si lo que yo hago no va de acuerdo con lo que digo, ¿verdad? Pues los que han estado a mi alrededor siempre viendo que yo me mantenía en una fe y diciendo unas cosas, van a perder toda esa confianza que habían tenido y se van a retractar igual. Entonces debiera ser eso un punto también para nosotros no retractarnos, sabiendo que si nosotros nos damos vencidos ahora, pudiera ser la razón para que nuestros hijos se dieran por vencidos. Yo creo que sí, uno tiene que mantenerse. Una de mis oraciones siempre, Señor, ayúdame a hacerte fiel a ti, ¿verdad? Porque si de algo yo soy ejemplo en mis hijos, que sea mi fidelidad a ti. Eso es lo que me mantiene, me sostiene, me hace cada día levantarme a buscar de Él, que a quien yo le sirva de testimonio pueda ver a Jesús reflejado en mi vida. Interesante ese punto. Es como decía esa canción, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Nuestros hijos siempre están queriendo ser como papi y mami. Y de nada vale que estuvimos 20, 30 años y al final dejamos el evangelio. Va a ser una de las razones por las cuales ellos también puedan caer. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, si el reformador hubiese cedido en un solo punto, mis queridos hermanos, en un solo punto, dice la sierva de Dios, dice, Satanás y sus huestes habrían ganado la victoria. Nuestra iglesia adventista tiene 28 creencias y nosotros, orgullecidos de tantas verdades, las predicamos y tratamos de vivirlas. Pero si fallamos en una, mi querido hermano, es razón suficiente para darle la victoria a Satanás. Y dice, pero mediante su inquebrantable firmeza, la iglesia se emancipó y comenzó una era nueva y mejor porque se mantuvo firme. La influencia de ese hombre solitario que se atrevió a pensar y actuar por sí mismo con respecto a asuntos religiosos debía afectar a la iglesia y al mundo, no solo en su propia época, sino también en todas las generaciones futuras. Su firmeza, su fidelidad fortalecerían a todos los que pasarán por una experiencia similar hasta el fin del tiempo. Mis queridos hermanos, ese principio por el cual pasó
Martín Lutero debiera darnos fortaleza a ti y a mí para mantenernos firmes. Dice, el poder y la majestad de Dios prevalecieron sobre las ideas de los hombres y sobre el extraordinario poder de Satanás fue derrotado. ¿Cuál fue el concepto que tenía Elena G. de White sobre Lutero? La sierva de Dios tenía un concepto sobre él y se los quiero compartir. Dice la sierva de Dios lo siguiente, dice, vi que Lutero era ardiente y celoso, impávido y osado al reprobar el pecado y al defender la verdad. La sierva de Dios admiraba que Lutero llamaba al pecado por su nombre y nosotros queriendo disminuir que la gente no se sienta ofendida, queremos tapar el pecado, pero Lutero le estaba diciendo a los líderes que dejaran de engañar a la iglesia con falsedades que no son bíblicas. Decía, no temía ni a los impíos ni a los demonios. Sabía a quién tenía a su lado, a alguien más poderoso que todos ellos. Y la pregunta también que te quiero hacer en esta tarde, ¿quién está de tu lado? Si Jesucristo está de tu lado, no hay nada de qué temer, mi querido hermano. Dice, Lutero poseía celo, valor, osadía y a veces estaba en peligro de irse a los extremos, pero Dios levantó a Melanchthon, que tenía un carácter totalmente opuesto, para que ayudara a Lutero a llevar adelante la obra de la reforma. Cuando Lutero se estaba poniendo muy hyper, lo calmaba. Y ellos dos trabajaron juntos, fueron para bendiciones de muchos. Ahora, Inglaterra y Escocia fueron eliminadas. ¿Qué sucedía mientras Lutero abría la Biblia, que había estado cerrada por muchos años? Dice, mientras Lutero abría la Biblia, que estuvo cerrada por muchos años, se sintió impulsado por el Espíritu de Dios para hacer lo mismo en Inglaterra. Lutero era un diligente estudioso de las Escrituras y predicaba impávidamente sus convicciones acerca de la verdad, insistiendo en que todas las doctrinas debían ser probadas por la palabra de Dios. La Iglesia Adventista tenemos 28 creencias que es sumamente importante que nosotros las conozcamos. Y lo más importante de cada una de estas creencias es que no es dada a nosotros por un hombre, sino que cada una de estas creencias salen ¿de dónde? De la palabra de Dios. Cada una de nuestras creencias dice así dice Jehová. Y dice, su celo solo podía provocar la oposición de los partidarios del Papa. Y dice, un erudito doctor católico que entró en controversia con Lutero exclamó, sería mejor para nosotros no tener la ley de Dios que no tener la ley del Papa. A lo que Tyndale replicó, desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me da vida suficiente, dentro de algunos años voy a lograr que un niño que maneja el arado sepa más las escrituras que ustedes. Lo desafió diciendo, es increíble que todo lo que ustedes se ponen a jactarse que saben, y yo puedo lograr que un niño que está en el campo, que no tiene educación, pueda saber más de la Biblia que ustedes, porque ustedes solo basan su creencia en lo que dice su líder y no en lo que dice Dios. ¿En qué está basando tú tu fe? ¿En lo que dice Dios o lo que dicen los hombres? ¿A qué se dedicó para tratar de lograr que muchos conocieran la verdad? Dice que él se dedicó a predicar, a repartir escritos de la Biblia, ejemplares por todos lados, para que la gente pudieran conocerle a Dios. ¿Cuál fue el mayor testimonio que dio Lutero? Dice, finalmente dio testimonio de su fe mediante su muerte como mártir, pero las armas que habían preparado capacitaron a otros soldados para librar batalla a través de los siglos, incluso hasta nuestros tiempos. Antes de morir Lutero, ¿qué nos dejó para nosotros hoy? ¿Saben lo que el Lutero dejó para nosotros hoy antes de morir? La palabra de Dios traducida al inglés. Las 95 tesis, entre ellas diciendo que no somos salvos por las obras, sino por la fe. Y ese fue el proceso del revolucionamiento, de ayudar a otros a estudiar la palabra de Dios. Y hoy nosotros podemos entender claramente la palabra de Dios. ¿Qué causó la muerte de Lutero? ¿Cuál fue la historia de estos siervos de Dios? Dice, en Escocia el evangelio encontró un campeón
en la persona de John Knox. Este sincero reformador no temía a nadie. Los fuegos del martirio que ardían a su alrededor solo servían para avivar su celo y darle mayor intensidad. Con el hacha, el tirano perdiendo, amenazándole sobre su cabeza, se mantuvo firme, dando golpes definidos a diestra y a siniestra para demoler la idolatría. Así se mantuvo fiel a su propósito, orando y librando las batallas del Señor hasta que Escocia logró su libertad. Y comienza la Biblia a hablar de muchos reformadores que se levantaron y que cada uno de ellos estuvieron dispuestos a dar su vida para que el mensaje avanzara. Termina en este capítulo diciendo la sierva de Dios lo siguiente: el gran principio sostenido por Tyndale, Fried, Latimer y Riley fue la divina autoridad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Cada uno de ellos comenzaron a predicar la importancia de que únicamente se puede uno basar su fe en un así dice Jehová, en la Biblia. En ese entonces se comenzó a estudiar y a decirle a la gente que basara tu fe en únicamente lo que dice la palabra de Dios. Y si tu fe está basada en lo que dice la palabra de Dios, no te preocupes por lo demás, porque Dios hará sobre ti. Y dice, rechazaron la supuesta autoridad de los papas, los concilios, los padres, los reyes para gobernar la conciencia en asuntos relativos de la fe religiosa. Pero no importa lo que esos líderes digan, si no está basado en lo que dice la palabra de Dios, lo rechazamos. Y dice, la Biblia era su norma y a ella sometían todas las doctrinas y todas las pretensiones. La fe en Dios y en su palabra sostuvieron a estos santos hombres cuando rindieron sus vidas en la hoguera. Y cada uno de ellos fueron prendidos en fuego porque predicaban que la fe solo podía estar basada en un así dice Jehová. Interesante ese punto. Me da tiempo, tengo unos 30 minutos que quiero aprovechar, mis queridos hermanos, para tocar el capítulo 49. El capítulo 49 son solo 2 páginas y nos habla, no se avanza como se debe. Todos estos hombres de Dios murieron creyendo en la palabra de Dios. Y mientras más comenzaron a matar a los hombres de la Reforma, dice, quiero hacer la pregunta, cuando Martín Lutero murió, ¿la Reforma murió con Lutero? ¿Qué ustedes piensan? Cuando Lutero murió, ¿la Reforma murió con él? Dijeron, ok, ya no vamos a seguir. ¿O siguieron la Reforma? Ahí fue cuando... Dígame. Edwin, ahí fue cuando más auge tomó la Reforma. Él fue el que, como decir, el que la llevó con su firmeza, la llevó al más alto nivel y de ahí fue que empezó a crecer y por eso llegamos nosotros. Muy bien en ese punto. Y voy con esa misma, dice, la Reforma no terminó con Lutero, como dijo la hermana, fue cuando más cogió auge. Ahora, quiero hacerle otra pregunta. ¿Con quién ustedes piensan que la Reforma debía terminar? ¿Con quién ustedes piensan que la Reforma debe terminar? Si no terminó con Lutero, ¿con quién? ¿Con quién? Cuando venga Cristo. Con la venida de Cristo. Ok, otra pregunta más. Otra pregunta más que le quiero hacerle. ¿Piensan que Lutero recibió toda la luz? ¿Sí o no? No, no creo. No creo, no. No. Además, aquí me están escribiendo. No, ok. Ahora, interesante este punto. Mira todas las preguntas que estoy haciendo. Porque este capítulo 49 eran 2 páginas. Por eso es sumamente importante que tú puedas entender este capítulo. Porque dice, la Reforma no terminó con Lutero, como algunas personas suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia de este mundo. Todavía tú y yo tenemos que estar predicándole al mundo a regresar a las sendas antiguas. Aún así dice Jehová. Y dice que el reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios había permitido que resplandeciera sobre él. Y la sierva de Dios dice, pero no recibió
toda la luz que se debía dar al mundo. So, déjame decirte que este hombre murió sin haber recibido toda la luz, sin haber conocido toda la Biblia. Ahora tú me vas a decir, espérate, Edwin, espérate. Tú estás diciendo que este hombre que estudió toda la Biblia apenas solo recibió una luz parcial. Sí, mis queridos hermanos. Todavía Lutero practicaba muchas otras costumbres de la Iglesia Católica que había aceptado como verdad, pero el Señor comenzó a darle ese rayito de qué, de luz, para comenzar a despertar en el pueblo de Dios la importancia de regresar a la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios transformara nuestras vidas. Ahora, voy a hacer esta pregunta. Quiero que presten atención. ¿Qué ha permitido que llegue una nueva luz para nosotros, pero a su vez es una vieja luz? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué ha permitido que a nosotros llegue una nueva luz, pero eso que nosotros llamamos que es una nueva luz ha sido una vieja luz? A ver, pareciera como si estuviera haciéndoles una adivinanza. No es la traducción de la Biblia. Muy bien. La Biblia es lo que ha permitido que a nosotros llegue una nueva luz. Porque antes tú habías aceptado una fe por lo que había dicho una persona. Pero cuando tú vienes y lees la palabra de Dios, te llega una nueva ¿qué? Una nueva luz, algo que tú no conocías. Pero no porque tú no la conocieras, no significa, para ti es nueva, pero siempre ha sido ¿qué? Siempre ha existido. Es como cuando Dios en el Sinaí, ¿verdad? Cuando Dios en el Sinaí nos da los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos fue cuando Dios dio por primera vez que guardaran el sábado. No, ahí fue cuando lo escribió. Ahí fue cuando le escribió, pero ¿cómo Dios se le escribió? Le dice, recuerda. ¿Por qué? Porque ya existía. Para ellos que habían dejado de practicarla, Dios se lo tiene que traer y para ellos era como algo nuevo, pero Dios le estaba diciendo, recuerda, porque había sido ese establecido desde cuándo, desde el principio. Y muchas veces estudiamos la palabra de Dios y de momento, pero espérate, esto yo no como que no lo sabía. Y comenzamos a cambiar ante cosas que nosotros llamamos que es una nueva luz, pero sigue siendo vieja porque siempre han estado ahí los escritos de Dios. Y dice aquí, ¿piensas que ahora, en nuestro tiempo, podamos recibir una nueva luz que a su vez sea una vieja luz? ¿Piensan ustedes que ahora, en nuestro tiempo, tú puedas recibir una nueva luz, pero que siempre ha sido una vieja luz? ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que sí, porque a medida que vamos estudiando, vamos conociendo más del Señor y ¿verdad? Mejorando nuestra manera de ser como cristianos, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a seguir creciendo espiritualmente? Interesante. Ahora, quiero ser claro, porque cuando utilizo este término de nueva luz, las personas pueden pensar que es una nueva verdad, una nueva doctrina. No. Cuando hablo de una nueva luz, era algo que tú desconocías, pero que siempre ha estado en la palabra de Dios. Hay muchas personas que para ellos están en otra denominación y ahora comienzan a estudiar la palabra de Dios y dicen, espérate, ¿por qué yo voy a la iglesia los domingos si en toda la Biblia el Señor siempre ha sido claro en cuanto al sábado, pero nunca la habían leído? Entonces ahora para ellos eso es una nueva ¿qué? Es una nueva luz, pero siempre ha sido ¿qué? Una vieja luz. Siempre ha estado ahí. Incluso, Edwin, perdóname, cuando nosotros mismos estudiamos la palabra de Dios, a veces estudiamos una parte de la Biblia y hay un mensaje que no lo entendemos y que después cuando la volvemos a leer, lo entendemos y Dios nos da una visión diferente de cómo seguir como cristianos en nuestro caminar hacia Él, ¿verdad? Y la hemos leído ya, pero lo entendemos diferente, o alguien predica de ese mismo tema, pero con una visión diferente y conocemos algo nuevo que no entendíamos como lo debíamos haber entendido. Claro.
pero Dios a su debido tiempo nos va revelando a nosotros las cosas que necesitamos ir cambiando. Y a veces es como yo le digo, en todo nuestro caminar con Cristo, el Señor ha ido removiendo cosas que necesitaban ser removidas de mí. Aún actualmente el Señor sigue trabajando conmigo y tú dices, pero Edwin, por tantos años que lleva en la iglesia, sí, pero es que somos tercos, somos testarudos y nuestro corazón se ha ido ablandando a la palabra de Dios y ahora viene el Señor, ahora Edwin está listo para esta hora, ¿verdad? Y viene, me la da y ahora estoy receptivo a ella y permito que la palabra de Dios pueda trabajar en mí. Hay muchas personas que todavía siguen cargando sus ídolos, que han dejado otras denominaciones y saben que solo hay un Dios, pero tienen sus imágenes en su casa. Y entonces cuando pasan 10 años en la iglesia y ahora dicen, no tendrás dioses ajenos de mí, no te postrarán, no te inclinarán y leen la palabra. Ah, espérate, pues yo tengo estas imágenes y ahora se dieron cuenta y tú dices, pero ¿cuántos años no llevaba en la iglesia? Sí, pero no estaba listo. Y ahora el Señor le permitió que ese versículo llegara a las manos porque ahora su corazón estaba receptivo para recibir esa verdad. Interesante ese punto. Pero Dios siempre permite que ese versículo llegue porque quiere salvarnos. Ahora, volvemos a esa respuesta que ustedes me dieron. Me dijeron que Martín Lutero no había recibido toda la verdad. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál fue el propósito de su obra o su ministerio? La Sierva de Dios dice, Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios. Pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido antes de haber conocido la verdad, no se podía esperar que descubrieron de golpe todos sus errores. You cannot expect that, de que de la noche a la mañana sabían que todo lo que estaban haciendo estaba mal. Fueron aprendiendo poco a poco. Y dice, su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Ese fue el propósito de Lutero. Pero había importantes verdades que ellos no descubrieron en su tiempo y graves errores a los que ellos nunca renunciaron porque nunca aprendieron que estaban mal. Y dice, la mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo junto con otras festividades católicas. Lutero siguió guardando el domingo, ¿me entiendes? Entonces, porque eso era lo que ellos habían aceptado como verdadero en aquel entonces. Es verdad que consideraron que su observancia no se basaba en autoridad divina alguna, pero creyeron que había de guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado por el mundo. Hubo algunos entre ellos, sin embargo, que oraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, incluso por los protestantes. Es a saber, los que se sostuvieron la validez del cuarto mandamiento y la obligación de guardar el sábado en la Biblia. Ahora, interesante este punto. Quiero partir de este punto. Si Lutero no conoció toda la verdad, sabemos que el propósito de él era comenzar a motivar a las personas que estudiaran la palabra de Dios. Ahora te quiero hacer esta pregunta y quiero que la pienses antes de que me la conteste. La respuesta que tú vas a dar a esta pregunta podrá determinar la salvación de otras personas. Y te voy a hacer la pregunta, escuchen. ¿Podemos ser salvos aún sin haber recibido toda la verdad? Vuelvo, escuchen la pregunta. ¿Podemos ser salvos aún sin haber recibido toda la verdad? ¿Sí o no? Y quiero que me explique su respuesta. Quiero escuchar varias opiniones. ¿Qué ustedes piensan? Y quiero que sean cautelosos en su respuesta porque de lo que ustedes contesten va a determinar de que nuestros amigos oyentes puedan aprender una gran verdad. A ver, ¿quién desea contestar esta pregunta? ¿Podemos ser salvos aún sin recibir toda la verdad? Sí. ¿Por qué? Explíquenos. Porque dice, ¿verdad? La palabra que en el fin del tiempo muchos vendrán de otros lugares y conocerán la verdad y se unirán a las filas, ¿verdad? Nuestras y todos podremos ir al cielo. Lo que sí también aclara el Espíritu de Profecía es que guardaremos un sábado. Así que todos en algún momento, ¿verdad? Van a conocer esa verdad tan importante y tendrán la oportunidad de antes de llegar al cielo poder guardar el sábado.
pero sí vendrán muchos que no han conocido la verdad Ok. completa. Muchas gracias, Neida. Y Neida dice que sí podemos ser salvos aún sin haber recibido la verdad. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Qué ustedes piensan? Me gustaría saber usted personalmente, si alguien le hiciera esta pregunta de todo corazón, ¿cuál sería tu respuesta a esa persona? ¿Podré ser salvo aún sin no haber recibido toda la verdad? Ahora mismito solo he aceptado a Jesús y no me ha dado tiempo y llegó Jesús. ¿Podría haber sido salvo sin aún no haber recibido toda la verdad? ¿Qué ustedes piensan? Que sí, porque las Sagradas Escrituras dicen que seremos juzgados de acuerdo a nuestro conocimiento. Alabado sea Dios, somos juzgados de acuerdo a nuestro conocimiento. Me gusta eso. ¿Alguien más? ¿Qué ustedes piensan? ¿Podremos ser salvos aún sin recibir toda la verdad? Ay, siento que quisieran hablar, pero que no se atreven. No fear, don't be fear, no se asusten. Contéstese esa pregunta. ¿Podremos ser salvos aún sin haber recibido toda la verdad? ¿Podemos sustentarle la respuesta? A ver, ¿qué me dicen? Bueno, sí, podemos ser salvos, porque el Señor dice, créele en mí, serás salvo tú y tu casa. Ah, muy bien, me gusta eso. Y Pito está mencionando de que se debe creer y creer en Jesús para que podamos ser salvos. Muy bien. ¿Alguien más? Le voy a decir que yo personalmente lo creo también. Sí podemos ser salvos sin haber recibido toda la verdad. Solo para ser salvo se necesita conocer la verdad en donde se encuentra la salvación. Jesús dijo, yo soy la ¿qué? La resurrección y la vida. Y nadie. Vendrá al Padre si no es por mí. Interesante ese punto. Vemos que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Jesús fue crucificado con dos ladrones. Uno, el que seguía maldiciendo, molestando a Jesús, y otro que allí al lado de Jesús entendió que habría algo especial en ese hombre que estaba al lado de él. Reconoció que aún este hombre que estaba muriendo en la cruz podía salvarlo. Y aceptó a Jesús en ese último momento de ¿qué? De su vida. Y algo interesante que Jesús le prometió. ¿Qué fue lo que Jesús le prometió al hombre de la cruz? De cierto te digo hoy que estarás conmigo al paraíso. Interesante ese punto. Jesús le afirmó en ese preciso momento, en ese día. No le dijo que desde ese momento se va para el cielo. Eso no fue lo que Jesús le dio. Le aseguró que en ese día, ese hombre, su salvación había sido garantizada. Ahora, ese hombre que era un malhechor, que había pecado, había hecho tantas cosas, había conocido las 28 doctrinas adventistas. No. Podía recitar tal vez algún versículo de la Biblia, se sabía algún salmo, sabía cantar un himno de la no sabía nada de eso. Pero lo que era, claro, tuvo la oportunidad de ir a la iglesia a diezmar. ¿Tuvo la oportunidad de ir un sábado a guardarle el sábado a la iglesia? No. Nada de eso había, pero lo esencial que necesitaba lo alcanzó. Creer en Cristo Jesús, mi querido hermano. Y esa verdad fue más que suficiente, mis queridos hermanos, para que él obtuviera la salvación, quien único puede dar la salvación es Jesucristo. Y Jesucristo le garantizó a él, ¿qué cosa? La salvación, y alabado sea Dios. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Yo creo fielmente que Lutero fue utilizado por Dios. Y Lutero solo alcanzó un versículo. Que no somos salvos, ¿por qué? Por las obras, sino por la ¿qué? Por la fe. Y ese versículo, mis queridos hermanos, lo acercó a Cristo Jesús.
Ese versículo fue tan poderoso para él, esa verdad fue tan poderosa para él que aceptó a Cristo Jesús y estuvo dispuesto a morir como un mártir por ese Dios que había aceptado por ese versículo. No conoció todas las verdades, pero la verdad que conoció fue más que suficiente para salvarlo. Interesante, mi querido hermano, yo te voy a decir que la Biblia tiene un poder más allá de lo que nosotros podamos entender, porque es la misma palabra de Dios. Y muchas veces estamos en la carrera, mis queridos hermanos. Yo quiero que la gente pueda conocer todo lo que yo sé y hasta más. Pero ahora, estudiando en este capítulo, me di cuenta que es más que suficiente si conoces algo. Y ese versículo te ayuda a aceptar a Jesucristo como Salvador. Es más que suficiente para que tú puedas alcanzar esa salvación, aunque no lo conocieras todo. Pero al caminar con Cristo Jesús, mientras más tienes la oportunidad, mientras más días de vida tú tienes, más años, oportunidad de vida tú tienes, el Señor va a ir cambiando ciertas cosas que nosotros seguimos haciendo que mal. Porque no hay nadie, era como les dije en la lección de escuela sabática esta mañana, es cierto de que Dios recibe a todos nosotros tal y como somos. En ningún lado dice que nos acepta, dice que Dios nos recibe a quienes, a todos, tal y como somos, pero luego el Señor nos transforma. Déjenme decirle que Martín Lutero, lo poco que conoció de Jesús, transformó su vida, su forma de ser. ¿Qué tú estás permitiendo que la palabra de Dios haga en tu vida? La semana pasada tuve el privilegio de que muchos de ustedes pudieron compartirme versículos que si algún día ustedes perdieran toda la memoria, solo les gustaría recordarle ese versículo. Porque para ti ese versículo es sumamente poderoso para ayudarte a mantenerte firme. Qué lindo saber que en tu vida existe ese versículo que puede darte esperanza en lo último de tu vida. Si en la semana pasada no estuviste conectado, quiero motivarte a que pienses en ese versículo que te gustaría tener en mente si perdieras tu memoria. ¿Qué versículo tú estás aferrando tu fe? ¿Qué versículo es el que te ayuda a mantenerte a buscar más en la palabra de Dios? ¿Qué versículo es el que te ayuda a ti a decirte que no importa que te hagan la pregunta si te retracta o no, prefieres dar la vida por Cristo Jesús porque a él le crees? Interesante. Dice, ¿qué pasó con aquellos que recibieron las grandes bendiciones de la reforma al pasar el tiempo? ¿Qué pasó con aquellos seguidores que tenía Lutero? Dice, los que recibieron las grandes bendiciones de la reforma no avanzaron por la senda tan noblemente retrasada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner la evidencia de errores caliciados por el tiempo. Pero la mayoría de los hermanos de la reforma, como los judíos en los días de Cristo o los católicos en los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por esos mismos, la religión de nuevo degeneró el formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores, supersticiones que debieran haber sido eliminadas si la iglesia hubiese continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. Al día de hoy, mis queridos hermanos, dentro de nuestras iglesias han entrado errores y supersticiones que no son bíblicos. Practicamos cosas que no son aprobadas por Dios porque hemos decidido seguir las costumbres y no aferrarnos a lo que dice Jehová en su palabra. Dice la sierva de Dios, de ese modo, el espíritu suscitado por la reforma gradualmente murió hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como la había habido en la iglesia católica en los tiempos de Lutero. Al día de hoy, mis queridos hermanos, nuestra iglesia necesita una reforma. Necesitamos nuevamente ser sacudidos, levantados para regresar a la palabra de Dios. Dice, se manifestó el mismo espíritu
de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de la mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo, la ostentación, cubriéndolo con la capa de la religión. La iglesia se corrompieron al aliarse con el mundo. De este modo se degradaron los grandes principios por los cuales Luteros y los colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. Y hoy en día nuestro evangelio decimos, la iglesia adventista es una iglesia contemporánea, una iglesia moderna, una iglesia que ahora está mezclando, mis queridos hermanos, la opinión de los hermanos y están disminuyendo lo que Jehová ha establecido. Y le llamamos contemporáneo. Dice, cuando Satanás se dio cuenta de que había fracasado en su intento de aplastar la verdad por medio de la persecución, ¿a qué método recurrió para destruir a la iglesia? Dice, cuando Satanás se dio cuenta de su intento que había fracasado por la persecución, de nuevo recurrió al mismo plan de transigencia por el cual había producido una gran apostasía y la formación de la iglesia en Roma. Indujo a los cristianos a aliarse, esta vez no con los paganos, sino con quienes al adorar a Dios en este mundo demostraron ser idólatras también. Dijeron, no, pues vamos a juntarnos no nos vamos a juntar con los paganos, vamos a juntarnos con los de esta iglesia, porque ellos también son cristianos. Ellos también creen en Cristo, pero que también guardan los mismos ídolos que nosotros. Y de esa manera el enemigo ha engañado a nuestra iglesia hoy en día. Y dice la sierva de Dios, cómo Satanás ya no puede mantener la Biblia fuera del alcance de las personas, cómo procedió para engañarnos. Y con esto termina este capítulo, y aquí lo voy a dejar, me quedan 4 minutos, y voy a terminar esta cita que dice la sierva. Como Satanás vio que no pudo sacar la Biblia de nosotros, ahora está el acceso de todo, mira lo que dice. Satanás ya no pudo mantener la Biblia fuera del alcance de la gente. Había sido puesta al alcance de todos. Es más, la tenemos en nuestros teléfonos, la tenemos en nuestros iPads, la tenemos en la Biblia, tenemos acceso a la palabra de Dios en el internet. Satanás no puede impedir que tú leas la Biblia. Él sabe que ya eso es imposible porque está al alcance de un dedo. Y dice, pero indujo a miles de personas a aceptar las falsas interpretaciones y teorías carentes de fundamentos sin escudriñar las escrituras para aprender la verdad por sí mismo. Por eso muchos hermanos ya ni llevan la Biblia a la iglesia y todo lo que diga el predicador, amén, eso es cierto. Y no colaboramos que lo que las personas están enseñándolo en realidad es lo que dice Jehová. Y dice, corrompió las doctrinas de la Biblia y logró que se arraigaran tradiciones que iban a provocar la ruina de millones. Cuando la iglesia permitió que las celebridades, las mismas fiestas que se celebran en el mundo, se celebren dentro de nuestras iglesias, dice que eso provocó la ruina de millones de cristianos hoy en día. La iglesia sostenía y defendía esas tradiciones en lugar de luchar por la fe que una vez fue entregada a los santos. En vez de los hermanos luchar para tratar de mantener lo que el Señor había establecido, se le hizo más fácil, vamos a ceder a las festividades y a las tradiciones. Y dice, y mientras permanecían totalmente inconscientes con respecto a la condición de peligro que estaban entrando por permitir esas tradiciones, la iglesia y el mundo rápidamente comenzaron a aproximarse al periodo más solemne e importante de la historia de esta tierra. Es a saber, el periodo de la manifestación del Hijo del Hombre. Cuando la iglesia permitió que se entrara nuevamente el paganismo hoy en día dentro de nuestras iglesias, las tradiciones, las costumbres, cosas que no son aprobadas por Dios, comenzamos a practicar un evangelio contemporáneo y no un evangelio basado en la palabra de Dios. Ahora estamos viviendo delante de nuestros ojos, sin habernos dado cuenta, la manifestación
del periodo del Hijo del Hombre que Dios dijo que tuviéramos cuidado cuando llegara ese tiempo. Ahora se me acabó el tiempo. Qué lástima, porque no puedo indagar un poquito más en eso. Pero si quiere que yo les cuente sobre eso, les quiero extender la invitación. La semana que viene ya estudiamos estos 2 capítulos. Vamos a estudiar ahora derechito al capítulo número 50. Y en el capítulo número 50 vamos a estar hablando el mensaje del primer ángel. Nuestra iglesia fue levantada por los mensajes de los 3 ángeles. Y vamos a estudiar capítulo por capítulo cada uno de lo que conlleva el mensaje de estos ángeles, mis queridos hermanos. ¿Qué mensaje trae estos ángeles para nosotros hoy? Y yo quiero que ustedes lo piensen de esta manera. ¿Qué mensaje traen para nuestra iglesia? ¿Qué mensaje traen para nuestro hogar? ¿Y qué mensaje traen para nuestra vida personal? Y quiero que vean ese mensaje de esa forma personal, mis queridos hermanos. Y al final les prometo que se va a dar cuenta que el propósito de cada uno de esos mensajes es prepararnos para que podamos estar listos y ser salvados. Espero verlos a cada uno de ustedes la próxima semana. Quiero extender ahora que son las 6. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos mencionado o tiene algún comentario que quiera compartir? Ok. No hay duda, no hay comentarios. Antes de terminar, quiero que inclinemos nuestros rostros y podamos tener una oración. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos por tus infinitas bendiciones. Has permitido que se conectara un grupo lindo, 10 familias queriendo ser bendecidas por ti. 10 familias que han abierto tus hogares. 10 familias que quieren, al igual que Lutero, tener la misma fe de que cuando seamos preguntados si nos retractamos o no, poder tener el valor de decir, no nos retractaremos. Sabemos que tal vez perderemos nuestras vidas. Sabemos que tal vez vamos a perder seres queridos. Pero en esa pérdida sabemos que obtendremos la ganancia mayor. Y es de salvarlos a todos para poder vivir contigo en las mansiones celestiales. Permite, Padre, que a cada persona que le pueda llegar este material puedan ser edificados de la misma manera. Y te quiero pedir, Padre, que ahora que termina una semana más y comienza una, podamos comenzarla con tu dirección. Hay muchos desafíos, hay muchos retos, pero queremos confiar en ti. Padre, bendícenos, fortalécenos, danos inmunidad para esta enfermedad. Ayúdanos a ser cautelosa, pero ayúdanos a dedicar nuestro tiempo libre a compartir tu palabra con otros. Todavía hay personas sedientas de tu palabra. Ayúdanos a vivir en nuestros hogares bajo un así dice Jehová. Si flaqueamos en un punto, nuestra familia se perderá. No somos fuertes, pero en ti podemos resistir. Ayúdanos a mantenernos firmes. Todos estos años que hemos predicado, ayúdanos ahora a no flaquear cuando más necesitamos permanecer firmes. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga a todos mis hermanos. Los espero ver la próxima semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética. Que el Señor los bendiga a todos.